A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Nos hemos logrado conectar con Ignacio, nuestro columnista de la Cita de Letras. ¿Cómo estás, Ignacio? Soy Catalina. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Acá andamos. Bueno, buenísimo. ¿Viste qué lindas guitarras te hemos puesto de fondo? No sé si las escuchás. Sí. Bueno, vamos a conversar de Roberto Bolaño. Roberto Bolaño, exactamente. Uh-huh. Un escritor chileno, nació en 1953, murió en 2003, tuvo una vida bastante corta, dentro de todo, murió a 50 años de cáncer. Pero se convirtió en ese tiempo, durante su vida, sobre todo de manera póstuma, ¿no? Fue mucho más reconocido, pero se convirtió en uno de los escritores más importantes que tenemos en lengua castellana. Escribió poesía, cuentos, novelas y ensayos y artículos periodísticos, y fue un escritor itinerante también. Nació en Chile, es chileno de origen, durante su juventud se fue a México a vivir. Ahí fundó, junto a otros autores, otros escritores, el movimiento infrarrealista, que es un movimiento más ligado a la poesía, donde promueven una poesía libre y personal. Uh-huh. Y finalmente, a mediados de los años 80, por ahí, se fue a España, donde terminó su vida, en 2003, como decíamos. Y bueno, Bolaño es uno de los autores más reconocidos y más influyentes en lengua española. Sus obras se han traducido a casi 50 idiomas. Y se hizo sobre todo muy famoso a partir de la publicación de una de sus principales novelas. Tiene dos grandes novelas Bolaño. La primera de ellas es Los Detectives Salvajes, que en el 98 ganó el premio Herralde, un premio muy conocido de literatura de la editorial Anagrama, y al año siguiente se hizo con el premio Rómulo Gallegos. A partir de ahí, la figura de Bolaño empezó a crecer muchísimo, y la consagración le vino definitivamente con su segunda gran novela, que es 2666. Ese es el título, es un número, y que quizás sea la mayor obra de Bolaño, ¿no? El Opus Magnum, una novela de muy gran ambición, que despliega su narrativa a lo largo de más de 1000 páginas. Es una novela muy grande, abundante y sin acabar, porque se publicó de manera póstuma en realidad. Bolaño tenía la idea de que se publicasen. En realidad la novela, vamos a contar un poco de la estructura, son 5 partes, que son como 5 novelas, 5 pequeñas novelas, que forman parte de un todo más grande, digamos, de una estructura más grande. Bolaño, la idea que tenía era ir publicando esas novelas, pequeñas novelas, de manera individual, para que su familia tuviese ingresos, digamos, de las obras literarias, porque Bolaño ya sabía que se iba a morir, digamos, entonces necesitaba como asegurarse ese refugio económico, por así decir, para su familia, ¿no? Para su mujer y sus hijos. ¿El número a qué refiere? El número no está muy claro, no se sabe muy bien por qué Bolaño le puso ese título. 2666 es una fecha que aparece en la novela, se la menciona, ¿no? Como una especie de proyección, digamos, pero es un poco enigmático también. Bolaño tiene una característica que es muy apreciado por la crítica, digamos, y por los lectores también, y es muy apreciado al mismo tiempo por los escritores. Se lo suele considerar un escritor para escritores. ¿Por qué? Porque los protagonistas de sus novelas, la mayoría de las veces, son justamente escritores, poetas, profesores, digamos, todos ligados al ámbito literario. Pese a lo que pudiera parecer, no son novelas, digamos, dirigidas a especialistas en literatura, para nada. Bolaño tiene un estilo muy directo, muy amable, digamos, amable en el sentido de que no Sí, no son no requiere, claro, sí, no es que uno pudiera pensar que son obras de carácter demasiado erudito o académico, al contrario. El lenguaje de Bolaño siempre está... ¿Son policiales? ¿Qué tipo de novela es? Sí, por ejemplo, Los Detectives Salvajes, sí, las novelas de Bolaño
tienen no elementos directamente de policial, pero sí con la intriga, ¿no? Siempre hay alguien que está buscando algo. En Los Detectives Salvajes, los personajes de la novela están buscando a una poeta desaparecida, una poeta de la que no se sabe mucho, y en 2666 también hay como una especie de persecución por parte de los protagonistas que están en busca de un escritor, de un escritor que se llama Archimboldi. Y no es cierto, es como que los personajes en las novelas siempre hay un registro del enigma, por así decir, como que están buscando a otra persona. Y decíamos que Bolaño, digamos, el estilo de Bolaño siempre está en función de la trama narrativa, ¿no? Digamos, no atosiga al lector con cosas complicadas, digamos. Claro. Y otra cosa interesante es que los personajes de los libros de Bolaño siempre suelen aparecer a lo largo de todas las obras, ¿no? Como que retoma esa... Tiene como un casting, así decir, un rol estable, un elenco estable. Claro, sí, son personajes recurrentes. Algunos aparecen de manera indirecta, son referenciados, digamos, pero como que los personajes transitan las distintas obras de Bolaño, y él mismo admitió que todas sus novelas y cuentos e incluso su poesía se podrían pensar como parte de una misma cosa, de una gran obra, ¿cierto? Miremos. Y si tuvieras como que todos los libros recomendar- están relacionados. Si tuvieras que recomendar a alguien que, como yo, que nunca lo leyó, ¿por qué obra empiezo? Bueno, sí, quizá Los Detectives Salvajes 2666 sean obras como para una vez que ya uno entró en Bolaño. Lo más recomendable es entrar por las novelas menores entre comillas, ¿sí? Porque son novelas más cortas, mucho más breves. Los Detectives Salvajes creo que tiene cerca de 800 páginas por más o menos, y bueno, como dijimos, 2666 son más de 1200 por ahí. Una novela que en lo personal me gusta mucho y que es excelente y para mí está entre el top de novelas de Bolaño es La literatura nazi en América, se llama. ¿Cómo se llama? La literatura nazi en América. Ah. Está escrito bajo un registro biográfico, digamos, son como pequeñas biografías de personajes y que han aportado de alguna manera a la literatura del fascismo, todo, por supuesto, todo en el ámbito de la ficción. Sí. Es un ejercicio medio borgiano porque recuerda a la historia universal de infamia de Borges. Claro. Solamente que en formato novela. Es una novela realmente excelente, está entre mis preferidas, digamos, de Bolaño. Después tiene otras. Sí. ¿Y hay algún tipo de clave para leerla? O sea, está en una clave irónica, en una clave crítica, porque se mete con un tema como el fascismo, ¿no? Sí, claro, sí, la novela tiene un sesgo de humor bastante marcado, digamos, y casi toda la novela es una excusa, digamos, para el desenlace final, que bueno, no lo vamos a mencionar, pero es muy interesante porque tiene que ver con la dictadura en Chile. Claro. Así que viene por ahí la cosa, tiene un contenido político también, claro. sí, Está bien. muy interesante. Está muy bien. Algo que hay que rescatar de la narrativa y de la obra de Bolaño es que muchas veces en literatura se plantea, ¿no?, una especie de dicotomía o de elección, como que el escritor tiene que decidir entre la literatura, ¿no?, o la vida, o una cosa u otra, se dedica a su arte o se dedica a vivir, como si las dos cosas no pudieran ser complementarias. Y Bolaño parece que superar esa cuestión, por lo menos en sus obras literarias, porque en Bolaño las dos cosas se hallan inextricablemente unidas, no se pueden separar. Es decir, los personajes de Bolaño viven la vida literariamente, ¿no? Está marcado por una especie de romanticismo un poco melancólico quizás a veces, pero hay una vitalidad y una experiencia que forman parte de la vida, ¿no? Como que ambas cosas están ligadas. Está bien, es un escritor conectado, digamos, con lo que sucede afuera. Sí, desde luego. Y otra cosa destacable es que todavía Bolaño, aún muerto hace más de 10 años, sigue produciendo libros. Cada tanto las editoriales, hasta este año nos enteramos de que cambió de firma, pasó, antes lo publicaba Anagrama, ahora lo va a publicar Alfaguara, y
cada tanto suelen aparecer libros nuevos de Bolaño, que son o recopilaciones de texto o novelas de juventud que no habían sido publicadas en su tiempo y han sido halladas entre sus papeles. Bueno, es un poco lo que él quería dejarle a su familia, ¿no? De alguna manera. Sí, también es un poco, ¿no?, la forma en que ¿se acuerdan que el año pasado hablamos de las novelas inconclusas y sin publicar, así que no estaban publicadas? También hay un movimiento, por supuesto, de los editores que quieren alimentar un poco la figura de Bolaño, que en los últimos años, como dijimos, se convirtió en un referente literario, sobre todo a partir también de la traducción al inglés. En Estados Unidos, Bolaño realmente pegó mucho, hay que decirlo, vamos a decirlo así. Últimamente ha sido muy leído. Hace poco creo que se estrenó una obra de teatro basada en Los Detectives Salvajes, que dura nada más y nada menos que 5 horas la obra. 5 horas de obra de teatro. Sí, 5 horas. Eso es lo que genera Bolaño, por ejemplo, obras de teatro de 5 horas, ¿no? Cosas que uno quizá no podría imaginar. Eran 800 páginas, en algún lado está. Sí. No, parece que no redujeron mucho y no sintetizaron demasiado y quieren expresar todo lo que muestra la novela, ¿no? Así que sí, Bolaño, cada tanto siguen apareciendo libros, así que habrá que esperar. Creo que ahora, este año, me parece que se va a publicar una nueva novela, así que estaremos atentos a ver qué es lo que nos deja este archivo, ¿no? Este archivo Bolaño que sigue siempre apareciendo. Bueno, buenísimo, Ignacio. Muy interesante. Bueno, ha dado espero muy buenos escritores Chile, ¿eh? Ha dado muy buenos escritores Chile. Sí, claro. Y bueno, Bolaño rescata un poco el imaginario todo latinoamericano en sí. Uno no podría decir que Bolaño es directamente referente de Chile, ni de México, ni de España. Es un autor hispanoamericano. Claro. Tal cual. Forma parte, digamos, de la generación de Rodrigo Fresán, de Jorge Volpi en México, digamos, aparece también con la generación del crack. Así que sí, Bolaño resume un poco la idea de escritor latinoamericano. Antes de pedirnos, ¿a qué llamas la generación del crack? La generación del crack mexicano, que fueron una serie de autores que aparecieron a mediados de los 90, por ahí, que vinieron a renovar o a cambiar un poco la escena literaria de México. Ah, mirá qué interesante. Bueno, algún día podemos conversar sobre eso. Sí, claro, cómo no. Buenísimo. Bueno, Ignacio, un placer, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor, al contrario. Nos vemos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene. Gracias. Hasta luego.